Mucho antes de Drácula, bastante antes del conocido Vlad Tepes, antes de esos mitos eslavos, en las noches polvorientas de Mesopotamia, el miedo ya tenía nombre. Eran demonios, sombras, mujeres aladas y criaturas nocturnas que bebían sangre y robaban el aliento de los vivos. Hoy, en un soplo de historia podcast, exploramos a los vampiros sumerios. ¿Fantasía ancestral o evidencia del primer miedo universal? Hay algo que decir antes de empezar. Los sumerios, a diferencia de los egipcios, que podríamos hablar de dos culturas más o menos contemporáneas, siendo los sumerios anteriores, como tal, como una cultura más consolidada, tienen algunos siglos más de antigüedad que los egipcios, que la unificación de los egipcios podríamos decir. Los egipcios tienen su libro de la muerte. Si es que nos ponen en los comentarios, podríamos también hacer un programa sobre el libro de los muertos, ¿no? Que es muy interesante y que lo leímos hace poco. Pero en el caso de los egipcios, ellos veían a la muerte como una línea de continuidad, ¿no? Como una continuidad, como una extensión de la vida. En ese sentido, no había un miedo tan grande, sino que más bien había que seguir un cierto ritualismo, unas normativas. El libro de los muertos precisamente es eso, es un instructivo que se da para seguir a rajatabla cada uno de los pasos para que la persona pueda llegar a estar en el mundo ultraterreno, ¿no? En el caso de los sumerios es diferente. Ellos tienen muchos miedos, tenían, digamos, muchos temores, ¿no? Y uno de esos grandes miedos consta en la oscuridad, ¿no? La oscuridad generaba muchísimo miedo a los antiguos sumerios, por eso es que dentro de su mitología está el Apsu que es un gran mar profundo, ¿no? Lleno de oscuridad, y en el que también de alguna manera implícitamente se relaciona con el mundo de la muerte, ¿no? Que era muy temido, ¿no? No se lo consideraba como un gran espacio de esperanza, sino más bien se lo veía como una llanura. De hecho, ellos tenían esa concepción, una gran llanura en la noche, llena de oscuridad y llena de frío, ¿no? Entonces, esto es lo que termina también generando ciertos personajes míticos, y en este caso el vampirismo que no va hacia tiempos medievales en lo que sería pues Transilvania, ¿no? Donde estaba el popular Vlad Tepes de la dinastía de los Dracul, que fue uno de los bastiones de la protección del mundo europeo en contra de la invasión musulmana que venía desde, desde el Imperio Otomano, ¿no? Que poco tiempo atrás, antes de llegar a estos lugares, podríamos decir a esta zona oriental de Europa, poco antes se habían hecho con el control de Constantinopla y habían dado fin a un imperio poderoso. Podríamos decir que ellos fueron los que dieron fin al imperio romano en toda la extensión de la palabra, por allá por 1452. Así que, bueno, vamos a adentrarnos en el mundo de los sumerios, porque ellos precisamente son los que iniciaron con el vampirismo. Nos encontramos en Sumeria alrededor del 3000 antes de nuestra era. En las tablillas de barro y en los mitos de ciudades como Ur, Nippur y Eridu ya aparecen figuras oscuras que acechan en la noche. Algunas de ellas eran espíritus de los muertos que no recibieron ofrendas o funerales apropiados, otras eran demonios sedientos de sangre. Ahí es donde aparece Edimmu, también llamado Ekinmu en acadio, que es una cultura de estas herederas de los sumerios, es posterior, los famosos acadios. Espíritus no enterrados
o rechazados por los dioses, vagaban como sombras invisibles, provocando enfermedades, pestes y también posesiones, y en algunos relatos succionaban la sangre o la energía vital. Se consideraban entonces vampiros del alma. No solo eran unos vulgares chupasangres. La sangre además tiene un simbolismo muy interesante. La sangre es un fluido que da vida, es un fluido energético, así siempre se ha considerado desde tiempos antiguos. Y tenían mucha razón, porque claro, sin sangre, imagínense, no podría darse la vida no solo en los seres humanos, sino en ninguna otra especie que se pueda considerar animal, ¿no? Así que esto es sumamente importante. Pero también nos encontramos con la Mashu, demonio femenino que atacaba a mujeres embarazadas y también a los recién nacidos. Se la representa con garras, colmillos y un cuerpo de leona o de ave. Se decía que bebía sangre y devoraba carne humana. Y aquí tenemos una de las más conocidas que ha pasado, se ha sincretizado de cultura en cultura. Lilitu, o también conocida como Lilith. Lilith, la Lilith bíblica, ¿no? Si es que nos vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar a Lilith. Bueno, Lilitu, que sería el nombre más antiguo, es el que vamos a contarles, ¿no? Era un espíritu femenino, seductor, nocturno pero letal, asociada a los vientos calientes del desierto y a ataques de índole sexual y de sangre contra hombres. Sí, su legado inspiró a Lilith, a la Lilith judía, considerada por muchos la madre de los vampiros. ¿Y cómo se protegían entonces los sumerios de estas terroríficas criaturas? Bueno, ellos usaban amuletos de Pazuzu, un demonio protector que espantaba a la Mashtu. Grababan conjuros en tablillas cuneiformes y los enterraban con los muertos para evitar que se convirtieran en Edimnu. Encendían además lámparas nocturnas, colocaban ofrendas y usaban símbolos mágicos tallados en piedra o también en metal. Incluso habían tablillas funerarias diseñadas exclusivamente para que los muertos no regresen, como si fueran sellos anti-vampiros del mundo antiguo. Muchos elementos del vampiro moderno provienen, pues, consciente o inconscientemente de estas criaturas sumerias. ¿Por qué? Porque tenían las siguientes características. Eran espíritus no enterrados, es decir, no muertos. Entidades que succionan sangre o vida o energía vital, vampiros energéticos, ¿no? Que este es incluso un término que se utiliza mucho el día de hoy. Y también tenemos esta figura de esta mujer fatal, atractiva, ¿no? Muy atractiva para los hombres, pero que atacan de noche, ¿no? Atacaban de noche, ese era su momento ideal, como las vampiresas o estos famosos súcubos. No sé si han escuchado hablar sobre los súcubos, nos pueden poner en los comentarios qué son los súcubos. En los relatos babilónicos y asirios posteriores, estos mitos evolucionaron y siglos más tarde resurgieron en Persia, en Grecia y también en Europa del Este, ¿no? Con nuestro famoso Vlad Tepes que inspiró luego ya en el siglo XIX, finales del siglo XIX, siglo XX, en la actualidad pues todas estas historias, estas películas de Hollywood sobre los vampiros, ¿no? Que ya son o representan, digamos así, a estas versiones mucho más modernas. Y bueno, algunos casos bastante breves sobre antecedentes, ¿no? Sobre antecedentes y ciertos asuntos históricos. Una tablilla de exorcismo del periodo neoasirio, más o menos del 800 antes de nuestra era, habla de cómo un edimmu puede chupar la fuerza vital del joven que duerme sin protección. En los textos del Lamash Tumit se describe cómo la criatura se abalanza sobre las cunas como un ave de rapiña, con colmillos de hierro y pies llenos de sangre. Un poema sumerio, también es otro dato curioso,
en la cultura antigua, del templo de Nippur. Describe espíritus femeninos que bailan desnudas todas ellas bajo la luna y se alimentan del aliento de los hombres que las desean. Esto se parece muy pero muy parecido a lo que nosotros vamos a encontrar en la Odisea. El personaje protagonista es Odiseo, ¿no? O conocido como Ulises, ¿no? Ulises de Itaca. Bueno, Ulises, para los que no conocen, es, digamos, un monarca de una de las tantas islas que habían en lo que actualmente es Grecia, y todos ellos habían sido convocados para una guerra, ¿no? Para una guerra, todos estos reyes, estos príncipes, estos gobernantes de estas ciudades de Estado, para sumarse e invadir Troya, ¿no? Invadir Troya por un conflicto que se dio, ¿no? Que se dio un conflicto de faldas, digamos así, y que provocó una gran guerra. Para no alargarles el asunto, la Odisea, este libro cuyo autor fue Homero, trata del viaje, ¿no? No tanto del combate, para eso está la Ilíada, que es otra obra del mismo Homero, pero la Odisea trata principalmente del viaje, sobre todo el viaje de regreso, ¿no? Algo del viaje de ida y también el viaje de regreso que tuvo Odiseo, ¿no? Y en una de esas circunstancias, en el viaje de regreso, hay una historia que habla sobre las sirenas, ¿no? Que eran unas figuras femeninas sumamente atractivas y que con sus cantos seducían, engolosinaban a los hombres, ¿no? Y estos que estaban en alta mar llevaban sus naves al ver a lo lejos a estas preciosas sirenas y con sus cantos increíbles, ellos las seguían, ¿no? Y estas sirenas los llevaban a un lugar y luego estos eran vilmente asesinados y eran vejados de todas las formas que ustedes se puedan imaginar. Entonces, miren, la historia no se repite pero rima. Y en las historias y en estas leyendas estamos viendo que una tras otra, siempre lo estamos viendo en este programa, se van dando cosas que se heredan, ¿no? Estas historias, estos cuentos, estas leyendas, estos mitos, se van heredando. Y claro, la Odisea es muy posterior a esta referencia que nosotros estamos viendo. Así que bueno, los vampiros, ya lo sabes, no nacieron en Transilvania, nacieron entre juncos y ladrillos de barro cocido, nacieron bajo la luna roja de Sumeria, y aunque cambiaron de forma, de nombre y de idioma, el miedo sigue. Ese viejo compañero humano sigue contando sus historias en voz baja cuando cae la noche. Gracias por acompañarme en este viaje al origen más oscuro de la historia. Si te gustó este contenido, por favor ayúdanos con tu like, suscríbete a este canal y si nos comentas, pues bueno, yo estaré atento a leer todos tus comentarios. Esto fue un soplo de historia. Gracias y hasta la próxima.